Hola familia, mi nombre es Pablo Franco y esto es Emprender en el Pueblo by Alma Natura. Hace cosa de un mes estuvimos hablando acerca de cómo mejorar nuestras finanzas para ser más sostenibles y más libres. Hoy damos un paso más con nuestra invitada Paula Artal, que repite un mes después, y ahora os cuento por qué Víctor Franco está en la postproducción, sintonía y comenzamos. Emprender en el Pueblo. Vive y trabaja donde siempre has querido. Todos los lunes, a partir de las 8 de la tarde, Emprender en el Pueblo, en tu plataforma de podcast favorita. Hoy, para ir más al grano, me ahorro los agradecimientos de cada semana. Ya sabéis que sin vosotros ahí esto no tiene ningún sentido. Hace un mes más o menos, en el 16º capítulo, os presenté a Paula Artal, experta en criptoeconomía, con quien estuve charlando acerca de finanzas para lograr tus metas. El capítulo funcionó fenomenal y dejamos para un tiempo después la segunda parte de la conversación sobre criptomonedas, blockchain, bitcoin y todo ese mundo. ¿Qué abordamos hoy? Lo apunté en la introducción de mi anterior charla con Paula Artal, pero os lo voy a contar con mayor detalle. Por cierto, si no has escuchado el capítulo número 16 de esta temporada, te lo recomiendo antes de escuchar el de hoy. Tendrás una mejor visión de conjunto. ¿Te gustaría cambiar de vida emprendiendo en un pueblo? Hola Pueblo pone a tu disposición un servicio de asesoramiento con expertos que te acompañarán desde la idea de negocio, pasando por el plan de acción hasta la conexión con el municipio elegido. Entra en holapueblo.com e inscríbete. En diciembre participé en un congreso digital sobre vuelta al medio rural, organizado desde Colombia para todo el mundo de habla hispana. En aquel congreso ofrecí una ponencia sobre ideas de negocio y proyectos que estaban funcionando muy bien en el medio rural. El congreso tuvo un gran impacto y bastantes personas contactaron conmigo, interesadas en irse a vivir al medio rural, desarrollar sus proyectos en pueblos, solicitando mentorías, etc. Una de las personas que me contactó fue nuestra invitada de hoy, que me contó que era experta en criptoeconomía y tenía un negocio en el que mostraba a sus clientes el camino para conocer el mundo de las criptomonedas. Paula también me contó que había tomado la decisión de trasladar su vida al medio rural y convertirse en emprendedora rural. Buscaba una zona rural con movimiento de emprendedores y posibilidades de desarrollar su proyecto desde ahí. El negocio ya lo tenía funcionando. Un negocio en el que yo nunca había pensado vinculado al medio rural. Después de unos cuantos emails y alguna llamada, llegué a la conclusión de que era la persona idónea para hablarnos con propiedad de todo ese mundo de las criptomonedas y las finanzas descentralizadas, de las que todo el mundo habla, pero muy pocos conocen en profundidad. Así que hoy, Paula Artal, nueva emprendedora rural, viene a hablarnos de todos esos asuntos en plena transición hacia su nuevo pueblo como emprendedora en el sector de las criptofinanzas. ¿Quieres compartir tu proyecto? ¿Tienes algo que contarnos? Escribe a hola@emprenderenelpueblo.com o búscanos en tus redes sociales. Paula Artal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Pablo. Pues muy bien, lista para las preguntas y charlar un rato. Hablamos en el capítulo 16º, un mes atrás. Eres la primera que vuelve con tan poco espacio de tiempo. Hablamos de finanzas para lograr tus metas. Fue un exitazo de público y crítica y muchos oyentes preguntaban ¿cuándo vuelve Paula? ¿Cuándo vuelve Paula? Porque se quedaron con ganas de conocer todo acerca del mundo de la blockchain, de las criptomonedas, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Pues aquí estoy. Antes de meternos en el barro ya, en la arena, ¿a dónde te vas a ir a vivir? Porque cuando hablamos estabas ahí a la búsqueda de un sitio en el medio rural, pero creo que ya lo tienes ese último paso listo para dar. Mira, primera incursión en el mundo más campestre, Granada, un pueblecito que se llama La Zubia, y creo que voy a ir moviéndome por los pueblecitos de alrededor de Granada un tiempo para situarme, pero esa zona me gusta mucho, así que empezamos por ahí. Has tenido muy buen ojo, un sitio precioso y además hay mucho movimiento ahí. Por cierto, quería hacer un disclaimer, ya lo he hecho en la intro, pero bueno, que hoy no emitimos ninguna recomendación de inversión, solo es aprovechar tus conocimientos, los conocimientos de Paula Artal, que le sirvan a las personas que nos escuchan como una alternativa, simplemente como conocimiento de saber que ese mundo está ahí, que hay personas que estáis trabajando sobre ello,
que hay personas que han derivado hacia ahí sus finanzas o lo han tenido en cuenta a la hora de llevar a cabo su ahorro o sus inversiones, pero en ningún momento vamos a emitir ninguna recomendación de inversión ni nada parecido. Paula, por comenzar por lo primero, lo principal y de lo que arranca todo, ¿qué es la tecnología blockchain? ¿Qué es la cadena de bloques? La tecnología blockchain es una tecnología que permite registrar información de forma descentralizada. ¿Cómo se hace? Pues utilizando una red enorme de ordenadores que están distribuidos por todo el mundo y que almacenan la misma información de forma simultánea. Tienes detrás a una comunidad de gente trabajando para registrar esos datos, validarlos mediante unos algoritmos y una dinámica de trabajo que está totalmente estandarizada en lo que se llama protocolo, ¿vale? Protocolo de consenso, y eso permite que esa información que se queda registrada sea pública, sea transparente, pero además tenga privacidad, porque una cosa es que estén publicados los datos de las transacciones y otra cosa es que esos datos estén asociados a una identidad determinada, ¿no? Entonces, ¿eso qué facilita? La agilidad de las transacciones, porque no hacen falta intermediarios, la seguridad, porque esa información no depende de una sola persona o una sola entidad, con lo cual no puede ser manipulada o muy, muy, muy difícilmente manipulada. Luego, el riesgo de hackeo es muy bajo porque al estar tan distribuida la información entre tantos ordenadores, entre tantas personas vigilando para que funcione correctamente, un hackeo sería muchísimo más difícil que hacer un hackeo, por ejemplo, al registro contable de un banco o a una notaría donde está mucha información registrada, ¿no? Es un cambio muy grande de paradigma que facilita mucho las cosas, pero que necesita una mayor implicación. Entonces, como es un cambio que necesita aterrizarse y terminar de integrarse, está en modo prueba y error, aunque es una tecnología muy consolidada, que lleva muchos más años ya existiendo. Y el nombre de blockchain viene de que la información, al estar informatizada como una especie de nube, por así decirlo, ¿no? Una especie de nube virtual, pues cada transacción o cada unidad de información que está registrada en ese espacio virtual, digamos que cada vez que se registra algo, se enlaza con la información inmediatamente anterior, ¿vale? Mediante códigos alfanuméricos. Eso se denomina bloque. Te lo estoy explicando muy por encima, pero básicamente al enlazar una información con otra de forma simultánea en el tiempo, se queda enganchada como una cadena y entonces si manipularas una sola unidad de esa información, un solo dato, te cargarías absolutamente toda la lógica de la información anterior, con lo cual eso saldría a la luz. Es una base de datos que no se puede falsificar, que está repartida por un montón de ordenadores por todo el mundo, de personas y de entidades que no tienen nada que ver entre sí y cuyo único interés en común es que eso siga funcionando. Que esa herramienta, esa cadena de bloques, siga funcionando y siga aportando esa información totalmente real. ¿Qué papel o de dónde nacen aquí las criptomonedas? Que no es la única aplicación, ni muchísimo menos, pero es la aplicación más famosa, más conocida, de la que todo el mundo ha oído hablar. ¿Qué es una criptomoneda? ¿Qué es? Bueno, luego entramos en las distintas criptomonedas que hay, tampoco, pero bueno, hablaremos de las más conocidas, ¿no? Pero, ¿qué es una criptomoneda? ¿Qué papel juega dentro de esta blockchain? Pues juega un papel muy importante, porque precisamente la primera aplicación de esta tecnología, así más conocida para el mundo, fue para crear un sistema de pago, un medio de pago, que no dependiese de tanto intermediario, porque si te fijas, nosotros estamos acostumbrados a hacer pagos a través de entidades, todo muy controlado, con muchísima comisión, muchísima intermediación, muchísimos tiempos de espera, sobre todo cuando se trata de envíos o transacciones internacionales y siempre custodiadas por terceros, ¿no? Nuestro dinero, nuestros ahorros, nuestras inversiones. Con la tecnología blockchain y con la primera cripto que fue Bitcoin, que Bitcoin da nombre a dos cosas, la red, ¿vale? La red de transacciones y la propia moneda o unidad de pago que se utiliza para abonar esas transacciones y para llevarlas a cabo. Entonces, ¿qué es una criptomoneda? En el caso de Bitcoin, pues es una unidad informática o una unidad de cuenta virtual que se utiliza como medio de pago, que se puede enviar directamente entre personas para ejecutar pagos y además sirve también para remunerar a las personas que hemos dicho que están ahí trabajando para validar las transacciones y hacer crecer la red, programar, que se llaman mineros. Entonces, tiene varios usos. Y además el hecho de que esa red cada vez sea más potente, más utilizada, más segura, se está convirtiendo en un medio de acumular riqueza. No solo una moneda o algo que sirve para hacer pagos y cobros, sino como un medio de acumular riqueza, como una reserva de valor. Entonces tiene muchísima utilidad. Y a partir de ahí, pues se crearon nuevas redes con su propia unidad para pagar
a los mineros y poder realizar intercambios entre particulares, que es lo que se llama criptomonedas. Muy bien explicado. De todas formas, si alguien se queda con dudas después de escuchar esta conversación, dejaremos en la descripción algunos enlaces interesantes y el contacto de Paula para que le podáis preguntar directamente. ¿Qué pueden aportar a nuestras vidas o a nuestras finanzas las criptomonedas? Porque son esa unidad de cambio. Luego entraremos en las cuestiones de confianza y en los resquemores que levantan, ¿no?, entre todas las personas cuando todavía no se conoce toda esta tecnología. Pero ¿qué pueden aportar desde tu punto de vista las criptomonedas a nuestras vidas? Por un lado, autonomía financiera. Es decir, puedes diversificar tu dinero. No tienes que estar solo dependiendo de dinero emitido por los gobiernos. Es totalmente compatible. Entonces, es una forma de diversificar tanto tu acumulación de riqueza como tu forma de realizar pagos y cobros, ¿no?, entre otras personas, o incluso ahora se está empezando a aplicar a nivel empresarial. Más autonomía, más conciencia de cómo manejas tu dinero, porque te obliga a aprender cosas nuevas. Y de alguna manera, las cripto lo que aportan es una visión distinta de cómo pueden ser las cosas. Te dan una perspectiva de hacia dónde van los sistemas, tanto el más conocido o el fiat de los gobiernos, como esta nueva forma de intercambiar valor, y lo que aporta es eso, es mayor seguridad, mayor transparencia, pero sobre todo mayor autonomía y mayor toma de conciencia de cómo se gestiona el dinero, cómo se crea el dinero, porque eso te hace indagar, ¿no?, un poco más en cómo está hecho el sistema financiero actual, cuáles son sus pegas y cómo se puede mejorar, porque no te queda más remedio que al aprender sobre cripto, más allá de la parte tecnológica, que te puede gustar más o menos, ¿no?, pues decir, jolín, y es que no entiendo esto de los algoritmos, o me resulta complicado aprender a manejar las billeteras o cómo compro, pero todo eso te lleva a plantearte cómo funciona realmente el dinero, cómo funciona el sistema financiero, qué estoy haciendo con mi dinero, a dónde va, por qué estoy pagando tantas comisiones de algo que realmente puedo hacer por mí mismo, o por lo menos que puedo diversificar. Te obliga a plantearte cosas y a hacerte más consciente y más responsable. Esa está siendo mi experiencia. Te quiero preguntar y me voy a poner en el papel opuesto y te voy a hacer una serie de preguntas que se nos han pasado por la cabeza a todos en algún momento. ¿Qué pasa si eso se va a cero? Porque no tiene ningún respaldo de ningún banco ni de ningún estado. Pues pasaría lo mismo que podría suceder con el euro, con el dólar. ¿Qué pasa si se va a cero? No tiene el respaldo de nadie, más que la promesa de un gobierno de que eso vale lo que vale. Es que el tema del respaldo es otra fantasía, algo de lo que estamos muy desinformados, ¿no? En el caso de Bitcoin, lo que respalda el valor es la propia tecnología, que está comprobado que funciona, y el poder de la red. Hay muchísima gente implicada, cada vez más, en que eso funcione cada vez mejor. Entonces, la suma de la tecnología más el poder de la red, toda la capacidad computacional que hay ahí invertida, la potencia de los ordenadores, las empresas que hay y los particulares que ya hay mirando, cuidando porque eso funcione, eso es mayor garantía que la palabra de un gobierno o de un banco central de que diga esto vale lo que vale. Lo estamos viendo, ¿no? Además hay otro tema, que es que, por ejemplo, el Bitcoin es finito, es decir, está configurado para que solo se puedan emitir 21 millones de unidades en toda su vida de emisión, ¿vale? ¿Eso qué genera? Pues que cada vez va a valer más. Nos protege de la inflación este tipo de activo. Muchas personas lo han visto como ha habido y hay, ¿no? Como cuando se habla de cualquier activo. Hay una parte de especulación, hay quien trata de manejar sus criptomonedas dentro del día a día, aprovechando las fluctuaciones del precio, pero también hay quien lo está viendo y quien lo ve desde hace tiempo como una vía para el ahorro. De hecho, estamos viendo cómo determinados bancos, en España también, están optando por vincular cierta cantidad de sus activos a las criptomonedas. Exacto. Las buenas criptos, por supuesto que son una vía de ahorro, porque son un activo. Entonces, igual que tú puedes invertir tu dinero en otro tipo de activos que se revaloricen en el largo plazo, pasa lo mismo con Bitcoin, con Ethereum, con otras criptos buenas. ¿Por qué? Porque son activos que se van a revalorizar con muchísima probabilidad, ¿no? ¿Esto qué lleva? Pues que, por supuesto que dentro del mundo cripto hay muchísima variedad, muchísimas criptos que no valen para nada, y eso hay que tener cuidado porque hay muchísima especulación. Eso es inevitable. Es como en el mercado inmobiliario, cuando se puso de moda, pues lo bueno era escaso, pero de repente había chorrocientas mil promociones inmobiliarias que no valían un pimiento y eso hizo que se desplomara, ¿no? Esto es lo mismo. La especulación
va de la mano, o sea, el ser humano es especulador por naturaleza y no está mal. El problema es cuando especulas con, como digo yo, con chatarra. La chatarra puede ser de mucho tipo, ¿no? En el mundo cripto, lo importante es saber cuáles son las buenas criptos, que son activos de valor, e invertir ahí. Y eso no es especular, eso es comprar cosas que tienen valor y ahí tú decides si te metes 100% ahí o diversificas en otros sectores. Pero bueno, la parte especulativa es simplemente entender que va de la mano de cualquier mercado financiero. Tú decides si entras o no entras, con qué nivel de riesgo, pero la parte de reserva de valor y de ahorro va de la mano de criptoactivos sólidos, que bueno, yo menciono Bitcoin y Ethereum porque son los que hasta la fecha han demostrado que lo son. Y el resto es muchísimo más incierto porque son proyectos que no llevan ni 2 años en el mercado, ¿no? Y es mayor riesgo. Pero si te fijas, los criptoactivos que ofrecen los bancos, pues son Bitcoin y Ether, la mayoría. Volviendo a la conversación que mantuvimos hace un mes, que hablábamos un poco de cómo podíamos utilizar las finanzas para lograr nuestras metas, ¿cómo te ha cambiado a ti el hecho de informarte? Porque hay que recordar que tú venías del mundo del derecho, habías trabajado en entidades financieras. ¿Cómo te cambia a ti, a nivel material, el hecho de descubrir las criptomonedas, el mundo Bitcoin, Ethereum y todo lo que lleva aparejado por detrás? Porque no hemos de perder de vista que al final hablamos de esto como herramienta para la mejora de la vida de las personas, para conseguir una mayor libertad, porque cuando tienes una buena salud financiera, pues eres una persona más libre. En tu caso concreto, ¿cómo te cambia la situación financiera que entiendo que te la mejora? Pues me la cambia radicalmente porque tengo delante de mí, desde que conozco esto, la oportunidad de comprar activos con bajo poder adquisitivo que se van a revalorizar en el tiempo y sin necesidad de estar dependiendo de terceros, porque eso encarece todo muchísimo. Y además hay otro tema, que es que las buenas oportunidades de inversión están vetadas en el mundo financiero que conocemos al inversor institucional. Es decir, tienes que tener determinado perfil, tanto económico como cumplir unos requisitos, precisamente para que las buenas oportunidades de inversión estén capadas, ¿no? Estén reservadas para ciertas entidades o personas. En el mundo cripto eso se hace accesible a todo el mundo. Y tú puedes empezar a invertir en este mundo y a conocerlo con muy poco capital y a practicar. Eso te lleva también a darte cuenta de que tienes unas posibilidades que hasta ahora te puedes haber negado porque dices, es que yo no valgo para las inversiones, no valgo para las finanzas, esto es muy difícil, pero porque como lo ves tan lejano, lo ves algo como exclusivo de ciertas personas, ni siquiera te lo planteas, ¿no? Y cuando empiezas aquí, dices, ostras, es que lo que yo, en mi caso, lo que hasta ahora he hecho para mis clientes, de repente lo puedo hacer para mí, aunque sea a muy pequeñita escala, y aprender. Y por supuesto, yo me he pegado muchas tortas y me sigo pegando, pero porque es inevitable, ¿no? Cuando te pones delante de algo que te genera duda, incertidumbre y tienes que aprender, pues en el tema del dinero se nos activa mucho los miedos, ¿no? Y los autoboicots que hablamos. Pero eso me ha hecho tomar todavía mayor conciencia, decir, a ver, siéntate, ordena tus finanzas, crea una estrategia sencilla. ¿Dónde estás exactamente? ¿En dónde te estás boicoteando? Ya no puedes decir, es que es el banco, es que ha ido mal este fondo de inversión. No, es qué he hecho yo, qué estoy haciendo y qué quiero hacer. Y tienes muchísimas posibilidades. Tomar el control, en definitiva, de tus finanzas, ¿no? Al margen de lo que te puedan ofrecer las entidades financieras, que habrá quien le parezca bien y habrá quien no comulgue con eso, ¿no? Alguien que quisiera comenzar, ¿qué tendría que ser lo primero que hiciera? Alguien que dijera, ni siquiera para invertir o para ahorrar, alguien que dijera, yo quiero aprender de qué va esto, por lo menos para saberlo. ¿Por dónde debería ser el arranque? Pues formación, como bien dices, independiente o con alguna persona o escuela que imparta formación básica de criptos. O sea, es aprender. Lo más importante es aprender, lo primero, cómo funciona Bitcoin, porque es la base de todo. Cuando comprendes el funcionamiento de Bitcoin, de la red y toda la infraestructura que a raíz de eso se ha creado a través de Ethereum y de las finanzas descentralizadas, tienes una base, ya es buen momento para empezar a meterte en harina. Pero lo más importante es estar informado, porque si no, es muy fácil caer también en querer correr y decir, guau, es que aquí se hace dinero rápido, es que me han hecho una propuesta de un proyecto que se va a multiplicar por 100 en un mes. Cuidado con eso, porque es muy fácil caer en ese tipo de
propuestas, por no llamarlo estafas, que muchas de ellas lo son, ¿no? Todas no, pero muchas sí. Entonces, lo más importante, formarse al principio y practicar con poco capital. O sea, ya habrá tiempo de entrar con mucho capital, pero lo más importante es aprender. Hay libros muy buenos, hay cursos muy buenos y calma. Sobre todo entender lo que estás comprando y lo que estás haciendo. Hay gurús que dicen, lo que pasa es que esto va por barrios y al final son cosas que se leen en medios de comunicación tradicionales y nunca llegas a determinar muy bien, ¿no? Pero hay quien dice que destinar un 10, un 20% de todo el ahorro o de todas las inversiones y dejarlo ahí es una cosa que no escaparía, que no generaría mayor problema y que por lo menos te hace estar ahí, ¿no? Por si un día aquello sigue para arriba y es una mejor opción. Pero has comentado algo en esta última respuesta que yo creo que es fundamental y lo que termina por tirar para atrás a muchísimas personas. Porque, como bien dices, el dinero nos activa muchos miedos. Y hablar de dinero y de estos temas activa muchísimos miedos y resistencias. ¿Cómo evitar las estafas? ¿Cómo saber que estás poniendo tu dinero en algo que es serio, que no es un desastre, que no te lo van a quitar, que no te lo van a robar? ¿Cómo sabes que ese dinero que te ha costado tanto ganar lo estás poniendo en un sitio que es el correcto? Compra Bitcoin, ya está. No te metas en harinas o en follones si todavía no sabes lo que estás haciendo. Lo más seguro, comprar Bitcoin. Que es muy sencillo. El mundo cripto es más sencillo de lo que parece. Realmente lo bueno son pocas cosas. El resto es pura casi especulación. Entonces, las estafas vienen siempre de la mano de intermediarios que te dicen: mándame aquí tus criptos que yo te doy una rentabilidad. No. O compra este token que se va a revalorizar tantísimo en el tiempo. No. Si haces eso, que sepas dónde estás jugando. O tienes que tener un conocimiento muy profundo, muy amplio de cómo identificar los buenos de los no tan buenos. Pero ante la duda, comprar Bitcoin, además de forma recurrente, como si fuera un plan de ahorro, es una buena opción. ¿Es inversión o es ahorro? Es una pregunta que yo siempre tengo por ahí, o depende cómo se lo plantee cada persona. Depende de cómo se lo plantee cada persona, efectivamente. Fantástico. Es que depende mucho de los objetivos, pero tú compras algo que se revaloriza en el tiempo, pues estás acumulando riqueza, con lo cual lo puedes ver como ahorro o como inversión. No obstante, sí que me gustaría dejar claro que nadie vea esto como me voy a comprar X cantidad y 0,0 tal, y esto en 4 días, como va a valer 1.000.000 de euros, pues yo ya cojo y ya soy libre financieramente hablando. En ningún momento vamos por ahí. Que nadie dice que nadie dice que no pueda pasar, pero que en ningún momento nadie crea que esto es así, ¿no? Porque las grandes promesas de revalorizaciones es precisamente lo que desembocan en los sustos y en los disgustos. Eso es. O sea, esto es un activo más, que tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes, por eso hay que conocerlos bien. Me parece para mí es muy buena opción, y entonces que cada cual investigue, aprenda y tome sus decisiones. Pero tiene muchísimas ventajas, y ya simplemente lo que te obliga a aprender y la conciencia que tomas de cómo gestionas tu capital y cómo lo quieres gestionar a partir de ahora, todo lo que aprendes de cómo funciona realmente el sistema financiero, que son cosas que muchos, incluso habiendo trabajado dentro del sistema financiero mucho tiempo, yo no me había planteado. O sea, yo he aprendido muchísimo desde que el mundo cripto llegó a mis manos y empecé a aprender realmente, a escarbar un poquito, ¿no? Cómo se crea el dinero, por qué vale lo que vale, cómo gestionarte. Hay muchas preguntas que te haces. Pero, por supuesto, esto no es voy a dar un pelotazo o voy a ser libre financieramente, porque eso, para lo que tanto se habla de libertad financiera, es la consecuencia de una serie de acciones sostenidas en el tiempo. No es de un día para otro. Es como pensar que si te toca la lotería y hasta el día que te toca pues ha sido un desastre financieramente, lo vas a hacer con el euromillón en tus manos igual. O sea, lo vas a perder igual. Entonces, la libertad financiera es la consecuencia de una serie de acciones y una forma de pensar determinada. Tener o no tener ciertos activos no te asegura la libertad financiera. ¿Te la pueden facilitar? Sí, pero no es que las criptos sean la panacea de nada. Ahora, ayudan mucho, sí. Por eso animo a la gente a que aprenda. Y después que cada uno tome sus decisiones de si invierte, no invierte, compra para especular, lo compra a modo de ahorro, cada uno bueno, lo haga. De hecho, a ti es un mundo que te ha permitido, por un lado, montarte un negocio y, por otro lado, dar el paso a un cambio de vida, ¿no?
al medio rural para cumplir con una serie de motivaciones que te han ido surgiendo con los años? Claro, es que piensa que a mí, por ejemplo, yo es que también me he hecho mucha paja mental con el tema de la libertad financiera y las cripto me lo van a dar, y me di cuenta que no. Pero sí que había aprendido una serie de cosas muy sencillas, lo más básico de la cripto, que mucha gente ni siquiera se plantea por ese miedo, ¿no? ¿A qué me ha llevado eso? Pues a poder ofrecer ese conocimiento de forma online a mucha gente, con lo cual algo que yo quería hacer desde hace mucho, que era emprender de forma digital y de forma autónoma, algo relacionado con la formación y con la economía, pues fíjate, así me ha llegado, ¿no? Y el hecho de poder decir, bueno, pues puedo coger mis cosas y seguir ofreciendo servicios con independencia del lugar en el que viva. Y ahora, pues como te conté, que me resonaba más el tema de un entorno más tranquilo, más natural, pues sí. O sea, ha sido todo un conjunto de cosas, pero que también se han dado a raíz de una serie de cambios míos personales. Entonces, todo va en consonancia. Y ahí está el reto, ¿no? Sí, que todo lo que hagas sirva para tu crecimiento, y eso pues se va a materializar también en tu economía, ya sea en la forma de criptos o hay otras formas. ¿Nos puedes recomendar algún libro, algún sitio en el que buscar información? Sí, te voy a recomendar dos, además de autores españoles. Uno se llama Criptomonedas para Dummies, de Víctor Ronco y Carlos Callejo, y después está Finanzas descentralizadas para inquietos, de Miguel Caballero. Son dos libros muy buenos que explican muy bien todo lo que es la criptoeconomía y además lo explican de forma muy sencilla. Dejaremos los nombres ahí también en la descripción, así que no hace falta que corráis a apuntarlos, los dejaremos ahí puestos para que tengáis esa vía. Y Paula, recuérdanos, ya lo hablamos el otro día, pero no está de más. Yo sí que ya lo he dicho en la introducción y lo vuelvo a decir ahora. Está genial que escuchéis este capítulo, fantástico, por supuestísimo, pero si antes habéis escuchado el capítulo 16, el que hicimos hace un mes, y lo escucháis en ese orden, pues es muchísimo mejor. Pero ¿dónde te localizamos, Paula? Quien se haya quedado con ganas de más, quien quiera saber más acerca de todo este mundo, ¿dónde te encuentra? Bueno, estoy en mi página web, paulaartal.com, y ahí pues podéis contactarme a través de un mensaje o a través de un formulario. Después estoy también en LinkedIn como Paula Artalacón, en Instagram como Pau Galáctica, con K las dos, y en Telegram. Esos son los principales canales de comunicación, así que quien me quiera escribir por ahí, encantada. Paula, que disfrutes muchísimo de tu nueva vida en Granada, de esos nuevos proyectos, y muchísimas gracias por contarnos tantas cosas y por hacer el esfuerzo de síntesis y de contar lo sencillo que has hecho a lo largo de estos minutos en Emprender en el Pueblo Bahía Almanatura. Gracias. Pues gracias a ti, Pablo, y gracias a todos los que estáis ahí escuchando, y os animo a que aprendáis. Lo primero, aprender, y luego ya cada uno que haga lo que considere. Gracias. Gracias. ¿Te cansan los atascos? ¿Te estresa la ciudad? ¿Quieres una vida más natural? Emprenderenelpueblo.com. Gracias por haber llegado hasta aquí. Tú haces Emprender en el Pueblo Bahía Almanatura. Recuerda que el próximo lunes a partir de las 8 de la tarde tendrás ya disponible un nuevo capítulo de Emprender en el Pueblo Bahía Almanatura en tu plataforma de podcast favorita. Hasta entonces, sé feliz. Adiós.